la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Antonio Torres Rodríguez. Antonio, muy buenos días, bienvenido. Antonio, cerramos los ojos y aspiramos profundamente por parafrasear el inicio de tu relato El perfume, aunque en este caso lo que nos envuelve es la fragancia de la pasión por el arte, esa necesidad de plasmar con diferentes códigos la misma esencia, la misma entraña. Y es que, Antonio, cuando la misma arteria se bifurca en tantos tramos, como es tu caso, algo sucede, ¿no? Pues sí, pero casi siempre va como enlazado una cosa con la otra, ¿no? Y también por mi naturaleza de que soy una persona un tanto inquieta, pues entonces nunca estoy convencido del todo, nunca estoy satisfecho, ¿no? Entonces siempre estoy buscando otra alternativa diferente, ¿no? Que me pueda dar otros matices, si cabe, ¿no? Antonio es ensayista, literato, artista plástico, artesano, diseñador de juguetes, restaurador de antigüedades, en fin, pintor artístico, no falta absolutamente de nada, Antonio. Siempre habrá algo por ahí que descubra, por supuesto, claro. Diferentes cauces que se han ido plasmando en distintos blogs, en espacios web. Inquietud aquí con mayúsculas y bueno, te pregunto, Antonio, si tú lo entiendes como una especie de multiperspectivismo o una mirada que quiere percibir la realidad a través de cada fragmento de esa vidriera que es la vida, porque aunque el artista tienda a sentir esa insatisfacción de la que tú hablas, que te hace pues encontrar, buscar diferentes maneras de expresarte, esa profusión es interesante y curiosa, ¿no? Pues sí, pero ya te digo, porque eso debe de ser también por mi naturaleza, que soy inquieto, ¿no? De otra manera no se entendería, ¿no? Y bueno, también te digo que una cosa lleva a la otra. Yo empecé pintando cuadros y siempre autodidacta en todo. Y después de eso pues dije que sería interesante aprender a restaurar algunos marcos, porque también no me podía costear algunos marcos en aquella época. Y aquello me llevó a introducirme más en la antigüedad, en el mobiliario antiguo. Y a partir de ahí, pues también recuerdo que una vez me compré una cámara de vídeo y quise hacer un documental, también otra iniciativa que es una asignatura pendiente que espero que algún día llevar a cabo. Y empezar a hacer un guión, y ese guión incluso me sorprendí del mismo, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacer otro, y el que mejor quede, o el que más me guste. Pero ese segundo se convirtió en una novela de 300 y pico páginas. Así que ya después pues no he parado y he estado los 10 últimos años prácticamente escribiendo. Dos elementos que de alguna manera dan cohesión a toda tu obra en general, la escrita, la plástica, podrían ser la mirada y por otro lado la memoria, y es que la oportunidad para ti de reencontrarte con tu otro yo, ese alter ego anclado, nos dices en la presentación del blog Cúbreme la espalda, Antonio o Antoñín, pues la escritura marca en su avance una especie de camino secreto por los pasadizos del recuerdo y la memoria. Un recuerdo y una memoria que son siempre esquivos, ¿no? Sí, pero la memoria también es la experiencia. Entonces uno siempre está apoyado en ese pilar que es fundamental para todo, ¿no? La memoria, la experiencia. Y todos llevamos también en nuestro interior ese niño, esa persona, todas estas fases de la persona, digamos, que se han ido sucediendo una tras de otra, que es lo que nos hace lo que somos realmente en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues son miradas diferentes, maneras diferentes de expresar. La pintura, aunque tiene mucho en común con la literatura, pero son dos formas diferentes de expresarlo. Una es más imaginativa, aunque las dos son imaginativas, la plástica también, pero la literatura como que te lleva por otros caminos más imaginarios, ¿no? Otro mundo diferente. Hablabas de la experiencia, una experiencia en la que siempre se mantiene, sigue latiendo, palpitando la ternura, ¿no? de la infancia, de la niñez. Y bueno, solo tenemos que ver esa web, mogni.es, en la que viertes también tu creatividad a la hora de diseñar juguetes, ¿no? Pues sí, porque todo lo que uno realiza, la producción de uno, no es nada más que el reflejo de lo que realmente uno es, ¿no? Yo también llevo mi parte infantil, como todo el mundo, ¿no? Y también me gusta ese mundo porque es ternura, es inocencia y es necesario eso también, y más en este mundo tan complicado que vivimos, que es una jungla que tenemos que estar luchando constantemente. Tenemos que volver de vez en cuando al pasado, a nuestra memoria y afincarnos un poco ahí, asentarnos y luego, si cabe, volver otra vez a enfrentarnos. Es como un respiro, volver y salir.
Hemos visto a través de esos blogs y a través de esas publicaciones ya una decena, ¿verdad?, de libros escritos y publicados. Vemos que eres igualmente hábil en las lides del artículo, el ensayo y también en las del relato. Y sin embargo, esa voz fuera y dentro del espacio ficcional presenta una serie de constantes. Siempre está ahí el modus operandi, siempre está ahí la manera de acercarse a la reflexión, a la escritura de Antonio Torres, algo que podemos comprobar a través de El mirador impaciente y también a través de ese Cúbreme la espalda. ¿Cómo se produce ese salto de un blog a otro? ¿Cómo llegamos a ese punto? En esa nota de redacción en la que dices dentro del mirador impaciente que, bueno, que ha llegado el momento, no de un adiós, pero sí de un hasta luego, ¿no?, de cambiar el espacio. Siempre. Sí, bueno, son etapas diferentes, ¿no? Y quiero contar dos cosas diferentes también. Una de ellas más está basada en las culturas mesoamericanas, que soy un admirador de ellas. Y bueno, entonces tengo 3 libros dedicados a estas culturas. Uno especialmente sobre Nicaragua, otro es un catálogo, que es el que te he traído, que se llama Sensuntli, y es un catálogo que recoge las etnias indígenas por orden alfabético, las etnias indígenas que hay en Centroamérica, México y el Caribe. Todas de Latinoamérica no pude porque me quedé un poco cansado, porque son 500 y pico en total, creo, así que recogí 135 que son las de esa parte, ¿no? Luego tengo un trabajo que me costó casi 2 años, que es posterior a este, y es un estudio sobre Mesoamérica, sobre las culturas desde hace 35.000 años, que aproximadamente llegaron los primeros pobladores, y otro sobre Nicaragua, como te digo, también exclusivo sobre su cultura. Terminó esa etapa y me dio entre esta etapa, antes y después, pues he escrito varias novelas. Y por último, pues me dio por escribir un poco relatos, porque es todo más resumido, y hay veces que tiene una idea y la novela te alarga mucho, necesita mucho tiempo para darle todo ese desarrollo. Pero si el relato tiene el encanto también, es difícil, ¿no? Es diferente, pero tiene el encanto de que una idea o lo que quieras contar la puedes plasmar en pocas líneas, en pocas páginas. También para el lector no se cansa tanto de coger un libro que sea muy gordo y que te dé un poco a veces de vértigo, decir, joder, ¿cómo me meto yo en este o no? Pero el relato yo lo planifico de la manera de que puedas mirarlo desde el principio o del final, independientemente de la página. Que igual lees 4 o 5 páginas, no tienes más tiempo, 2 o 3 relatos y vuelves. Y por supuesto esto es más humanitario, más humanista, ¿no? Busco siempre la parte del ser humano, donde en lo interior, en la reflexión, que es donde podemos encontrar casi todo. Ahora hablaremos de ese otro blog que vendría a ser la tercera pata, ¿verdad?, que vendría a completar esa prolífica obra de Sensuntli, porque además el blog lleva el mismo nombre que el título de este libro que nos traes. Vemos que siempre están conviviendo, esperemos que lo más armónicamente posible, la realidad y la ficción. En una entrevista muy reciente concedida a El País, el escritor Rafael Chirves recordaba aquello que se decía antiguamente de que el arte te lleva al psiquiátrico y la historia a la cárcel. ¿Qué te evoca a ti este pensamiento? Porque como vemos a través de este planteamiento, el humanista está un poco condenado, si no por enfermo, sí como delincuente, ¿no? Bueno, depende cómo se mire, sí, en cierto modo sí. Todo lo que sea meterse dentro del interior de cada uno, entre comillas, hay que tenerle un poco de respeto y mirarlo como un poco de lejos, ¿no? Porque parece que no sé, que no es una cosa, no bien vista, no es la palabra esa, pero quizás como de tenerlo un poco así aparte, ¿no? Como meterse en el interior de cada uno, es un mundo que no sabe muchas veces uno lo que se va a encontrar, ¿no? Y a veces, bueno, introducirse en ese mundo, porque descubre uno muchas cosas, sobre todo descubre uno a sí mismo, es como vemos la vida realmente, ¿no? Algo que también depende y mucho del contexto. En muchas ocasiones se habla, y sobre todo últimamente con la situación tan complicada que vivimos, si el artista, si el autor no necesita o no, pues de una coyuntura pues que le mantenga más frente al abismo. Y es que, bueno, si analizamos la historia reciente de nuestra literatura, vemos que el mismo mal
que ahogó, que asfixió a la generación del 27, pues en otra etapa provocó, ¿no? Generó esa literatura del desarraigo. Entonces siempre estamos ante la misma tesitura, ¿no? ¿Qué pulsiones tiene el artista? Actualmente somos más creativos en una situación más complicada, aunque por muy diferentes motivos, o el arte simplemente aflora por otras cuestiones. Sí, siempre aflora, pero aflora de una manera diferente, claro. Influye porque en todo influye el escenario y el contexto donde uno se mueve, ¿no? Eso que decías pues sí, de la generación del 27, pues sí, después de una crisis, las crisis son malas para todo, excepto para algunas cosas, que son buenas, y con la crisis el ingenio se agudiza. Entonces, siempre, o casi siempre, después de una crisis, viene una primavera, ¿no? Una primavera floreciente. Y salen cosas nuevas, sale otra forma de ver la vida. Eso es bueno, eso es positivo. Si queremos ver algo positivo, ¿no? Luego lo que sí es verdad es que la actualidad, y sobre todo para la cultura, que paradójicamente siendo uno de los pilares más importantes de las sociedades, porque la cultura es fundamental, sin embargo es la primera a sufrir las crisis, porque uno puede tener dinero para casi todo, y lo primero que uno empieza a eliminar son las artes, la cultura, y lo estamos viendo con la educación, y con los recortes del gobierno y en muchas cosas, en el cine, en muchos campos, ¿no? Pero sí, no cabe duda que después de la crisis siempre viene una primavera floreciente. Esperemos que sea productiva para todos, claro. Claro que sí. Hablábamos antes de ese blog en torno a ese pájaro, ¿no? de bello trinar que habita en casi todo el continente americano, el sinsonte, y es que una vez más tú en este caso nos demuestras que la cultura no es algo accesorio, sino todo lo contrario, ¿no? A través de este espacio reivindicas algo que sigue siendo necesario reivindicar, ¿no? Y es ese compromiso, yo diría que esa deuda pendiente que tiene Occidente para empezar con los pueblos indígenas, ¿no? de Latinoamérica. Sí, tenemos una deuda y además grande, con mayúsculas. Y porque nosotros no somos culpables de nada, nosotros vivimos el futuro, el presente, y lo que nos toca es compartir ese presente. Pero no cabe duda de que nuestros antepasados no lo se portaron muy bien, ¿no? Entonces, si a nosotros nos cabe de alguna manera no pagar esas deudas, pero cumplir de alguna forma apoyando a todas esas culturas que al fin y al cabo son parte nuestra, porque no es un mundo ajeno. Todo influye en este mundo y más en este tiempo que está todo globalizado. Y lo que siempre es necesario es mirar siempre al pasado. En el pasado están nuestros pilares, nuestra base, ¿no? de la cultura en todas las culturas, porque todo se ha ido desarrollando a partir de ahí. Y es necesario a veces revalorizar, si cabe, todas esas culturas anteriores. En la parte que corresponde a Latinoamérica, Sensuntri, como decía, es una palabra, un vocablo náhuatl, significa 400 voces. El náhuatl era la lengua de los mexicas, de los aztecas. Y bueno, el pajarito este, que yo me quedé sorprendido una vez, fue en Managua, la primera vez que lo escuché, y estaba desayunando, y escuché un pajarito que me parecía un mirlo, me recordaba así, pero no alcanzaba a ver ningún pajarito negro, claro, yo no sé por qué, el subconsciente me buscaba. Y el camarero de allí, Ricardo, lo recuerdo, me dijo, no, se llama sensonte o sinsonte, no lo sé muy bien. Bueno, era un pajarito pardo, no era parecido a una codorniz, pero hay muchas variedades que están por todo el continente. Canta maravillosamente bien, que lo canta todo porque son más de 400 sonidos, lo que son capaces de imitar un sonido metálico o cualquier cosa. Entonces los indígenas le llamaban Sensuntri porque significa eso, 400 voces. No tiene que ver nada en número con la cantidad de etnias que hay en Latinoamérica, porque son 500 y pico, 520 y tantas creo. Pero nos habla de la diversidad, ¿no? Pero más o menos simboliza la diversidad, ¿no? De lengua y de identidades. Y uno se sorprende cuando entra uno en ese mundo de la etnia indígena, de las culturas antiguas, porque nos enseña muchísimas cosas. Nosotros aprendemos de ahí, si fuéramos capaces de introducirnos ahí y tenerle todo el respeto que se merecen todas esas culturas,
no nos iría tan mal como nos van yendo ahora. Entre comillas, parece que vivimos en un mundo estupendo, pero no es así. Hombre, si lo comparamos con aquella época, pues no, porque uno dice no es lo mismo ir vistiendo con taparrabos que como vamos ahora. Pero sí hay muchos valores humanos que eso se han perdido. Y esa es la base nuestra, no debemos olvidarlo. Y eso lo encontramos en todas esas etnias, en esos pueblos indígenas, que por cierto no están todos eliminados como se dice. Latinoamérica está viva, palpita constantemente, y hay muchos pueblos, muchas culturas, como por ejemplo la maya, por poner uno, y lo primero que piensa uno es que los mayas ya desaparecieron, pero no es nada de eso. En México, en la parte sur, y en Guatemala, uno pasea por sus calles y se da cuenta de que esa cultura está viva. Los mayas de antes son los de ahora, han ido adaptándose a los tiempos, han ido evolucionando, pero conservan sus raíces, sincronizadas, eso sí, sincretizadas con las actuales, ¿no? Con las nuestras, digamos, que llevaron nuestros antepasados allí, pero en cierto modo están vivas, es una realidad. Y además, pues pugnando por sentirse, ¿no? tan pertenecientes a la tierra y al presente sobre todo, como esa oleada, ¿no? Que viene desde Occidente, y es que efectivamente nos pueden enseñar incluso mucho, ¿no? Yo creo que ese diálogo, esa tensión entre el norte y el sur, ya nos hemos dado cuenta de que está totalmente sí, y deberíamos de aprender obsoleta. mucho de ello, y deberíamos de ser más respetuosos, porque yo, las veces que he podido ir allí, que son menos de las que quisiera, yo me quedo fascinado por la entrega que tienen, cómo nos reciben, cómo nos tratan, y hay veces que yo siento un poco de vergüenza, sin comillas, avergonzado, sí, cuando veo cómo tratamos nosotros a muchos emigrantes y a muchos latinoamericanos, no solo latinoamericanos, de otras partes del mundo, pero especialmente latinoamericanos, con lo que nosotros tenemos tanto en común y con lo que nosotros debemos también mucho a ellos, ¿no? Navegamos entre la desinformación y lo que tú mismo defines como la infame catadura moral, ¿no? Sí. Muy bien, y por eso es tan importante ese trabajo de divulgación. Y bueno, volvemos a hacer referencia a una nota de redacción, que era la última entrada en ese blog, en la cual pues decías a tus seguidores, que son muchísimos, a las personas que te buscan, que no solo compran y leen tus libros, sino que buscan esa actualización permanente de los diferentes blogs, que el hecho de que terminara ahí el camino de momento, en absoluto quería decir que la tarea estuviera finalizada, ¿no? Y de hecho yo entiendo que van a formar parte, ¿no? Esta búsqueda y esta reivindicación de toda tu obra, ¿no? Sí, y especialmente en el campo de las culturas indígenas, porque en Sensultri, que es donde pongo la nota esa, pues no está todo terminado en absoluto. Yo tengo una media de visitas en el blog en tiempos de exámenes de más de 2.000, 3.000 personas diarias. Son alumnos, yo me quedo sorprendido, sí, además encantado, alumnos mexicanos especialmente, también guatemaltecos, pero casi todos mexicanos. Y son alumnos que buscan en mis textos información para sus trabajos escolares, para sus exámenes. Me mandan muchos comentarios, yo les contesto y hay un contacto con ellos que eso me enriquece a mí mucho, claro. Entonces yo no puedo dar por terminado eso. Un poco quizás, porque claro, no se puede llevar todo a la vez. Entre paréntesis queda ahí, pero tengo que continuarlo por una razón sencilla, porque cada etnia es un resumen lo que tengo publicado, pero cada etnia cada cultura no son 2 páginas, es mucho más. Aunque muchas de ellas ya desaparecieron, ¿no? Incluso antes de que llegaran los conquistadores españoles. Pero hay que seguir, o sea, es una asignatura que yo tengo pendiente también, de que tengo que seguir y seguir poniendo más información, ya no solo por eso, sino como que tengo una deuda pendiente con todos esos escolares que me visitan y que necesitan, que muchas veces me dicen, no has puesto nada sobre esto, sobre la forma de vestir, sobre sus costumbres, su gastronomía, muchas veces es imposible porque hay que mirar en crónicas antiguas, en libros históricos, es muy difícil, pero no cabe duda de que tengo que hacerlo. Algo que sigue caminando en paralelo a las miradas a tu propia tierra, ¿no? En algunos textos pues te hemos visto paseando por la Posada del Potro, ¿verdad? O bien, bueno, pues reflexionando sobre las mujeres de Julio Romero de Torres, ¿no? Antonio Torres sigue siendo cordobés, ¿verdad? Y se siente un poco ciudadano del mundo, ¿no? Sí, bueno, claro.
yo es mi tierra, aquí es donde estoy, aquí es donde me he criado, donde he nacido, donde crezco cada día, ¿no? Porque uno no para de crecer. Y qué mejor que esta tierra, porque aquí digamos que es como una esencia, es como el perfume ese, donde uno respira y respira todas las culturas importantes, digamos, ¿no? De aquí aprende uno mucho. Hemos hablado de ese ámbito pues, más relacionado con la historia, con el ámbito ensayístico, pero hay que decir que a los artículos pues, se suman esos relatos, ¿no? Que además con una periodicidad semanal vamos enriqueciendo, vamos aumentando una nómina que no deja de crecer y que también tiene, ¿no? Una larga cola de seguidores esperando a que llegue esa nueva obra, esa nueva pieza de Antonio, ¿no? Pues sí, con los relatos empecé también, como por si todo, con una prueba, una casualidad, porque tenía esta inquietud de hacer un relato. Y bueno, pues hasta ahora está muy bien, porque ya no solo colaboro con otras, con algunas páginas digitales, con webs latinoamericanas, no solo sobre la cultura indígena, ¿no? Sino también en los relatos. Y últimamente pues también se están publicando en un periódico de Tamaulipas, en un estado mexicano, en Tampico, El Sol de Tampico. Y hasta ahora pues todos los sábados, desde hace varios meses, se van publicando cada semana uno de estos relatos que pertenecen a este libro que terminé hace un par de semanas, Las alas del destino, y que todavía no está editado y que todavía estoy buscando editor, aunque están los tiempos difíciles, pero bueno, tampoco así es, ¿no? Y bueno, hasta que ese libro vea la luz, ya en el ámbito puramente literario, tenemos Una primavera para el olvido y también La reina del puerto, ¿no? Sí, son dos novelas. La reina del puerto es mi segunda novela. Y un poco no es autobiográfica, pero sí en cierto modo en parte, porque me apoyo en las vivencias, se desarrolla en Tenerife, en el puerto de la Cruz, en Garachico. Y fue una tierra donde viví casi 7 años y donde descubrí mucho, ¿no? Y me recibieron muy bien. Entonces, sobre esas memorias, esos recuerdos, pues está basada esa novela, que no es autobiográfica, como te digo, pero sí tiene muchos destellos, muchos personajes son conocidos, incluso reales, ¿no? Y luego esta novela última, Una primavera para el olvido, pues también la terminé a principios de año, la empecé hace 7 años quizás, aproximadamente, la dejé un poco aparcada y la retomé a primero de año y la terminé. Y bueno, es un poco surrealista, me salió un poco surrealista porque trataba de darle un toque de humor. La novela está desarrollada en un tiempo irreal que no existe y en un escenario como el norte de la provincia de Córdoba. Ahí no hay influencias culturales de ningún tipo, están todos porque no tienen televisión, no tienen nada, entonces hay un mundo propio de ellos desconocido y tiene un mundo surrealista, claro. Es una revolución, digamos, una rebelión cultural. Y al principio el nombre que pretendía ponerle era el milagro de Santa Rogelia, el campanario, sobre una cigüeña, porque también es un poco de crítica, aparte del humor, de cómo somos capaces los humanos de poner y quitar a los santos y a las deidades de una manera o de otra, y sin ruborizarnos. A veces nos rajamos las vestiduras por defenderlo y otras veces de buena primera la quitamos y las guardamos en el cajón como si pusiésemos cualquier cosa a lo alto de la televisión para que adorne, o sea que no le damos importancia, somos así. Y trata de eso, de una revolución, digamos, cultural en ese pueblo donde la cigüeña es partícipe y colabora con sus excrementos que le caen al chico que llevaba el pendón en la romería. Entonces lo relacionan con un suceso, luego un sorteo y le toca a este personaje. Entonces el alcohol y estas cosas pues hacen que lo relacionen y al final terminan por quitar al santo y poner una imagen de la cigüeña en su sitio. Luego hay una revolución que va al traste con todo esto, pero esa es la crítica, ¿no? Vemos, advertimos, Antonio, que es el elemento religioso, espiritual, ese respeto que tú propugnas a cada cual, a toda persona que quiera entender, ¿no?, la realidad de una manera, está muy presente, ya lo habíamos visto antes, en ese acercamiento, ¿no?, a las culturas yo soy muy respetuoso. latinoamericanas. Dejé de creer hace mucho tiempo en muchas cosas y luego he ido creyendo con otras que creía que no iba a creer nunca. Pero en cuestión religiosa sí soy ateo, agnóstico, como quieran llamarlo, no creo, o sea, no me convencen ya estas cosas. Pero sí soy muy respetuoso con los creyentes, siempre, de todas las religiones. Y el hecho de que no sea creyente me ha hecho ser más respetuoso con otras religiones que antes no conocía. O sea que no sé qué es mejor, si ser religioso para respetar o ser
no religioso, para ser más respetuoso con todo, ¿no? Tolerancia, ¿no? Por Sí, encima de todo. tolerancia y respeto es la base en todo. Y eso pues verás que en toda mi obra, en todos mis trabajos, siempre el respeto a los demás y la tolerancia en todas las razas, a todas las culturas. Uno es humano y también se equivoca, pero cuando uno se equivoca no es con dos malas intenciones, con doble intención, sino que la ignorancia a veces también puede ser un arma de doble filo, ¿no? Y hay muchas veces que pecamos de eso, de ignorante, y nos equivocamos precisamente por eso. Apertura, ¿no? A otras perspectivas, a otros enfoques, algo que en tu caso, Antonio, pues convive, y en este caso sí muy armónicamente, con esa conciencia de compromiso con el lector. Y es que por eso hemos hecho alusión a las diferentes notas de redacción. En otra ocasión les comentabas a esos seguidores de tus blogs que no te tomaran por informal, que simplemente pues este paréntesis lo explica pues el que voy a volcarme, ¿no? En un nuevo proyecto literario, siempre pues explicando, ¿no? Siempre dando razones, porque entendemos que para ti esto realmente, además de una pasión, de un arte, es un oficio que requiere de constancia, disciplina y seriedad ante todo, ¿no? Sí, y muchos sinsabores también lo requiere, pero bueno, yo soy tenaz como una mosca vieja. O sea que soy así, ¿no? Entonces lo suficiente que sea una cosa complicada y difícil como para que ponga más empeño en ella. Por supuesto el lector y todo, el lector y el cliente que compra un cuadro y en todo, todos siempre son muy respetuosos. Entonces uno se debe a ello, aunque uno no lo mire desde el punto de vista comercial, simplemente por el hecho de que ya pongan su ojo o su mirada en lo que tú estás haciendo, ya es suficiente, con eso ya merece un respeto. Entonces, hacer las cosas sin darle explicaciones, digamos, entre comillas, tampoco se puede hacer eso constantemente. Hay que tener un respeto por el lector y decirle esto es por esto y esto por aquello, no dejarlo en la parada del autobús y seguir directamente y no olvidarte de que está ahí. No es cuestión, no es la cosa como Penélope, de que llega y vuelve, no. Hablas de esos sinsabores y sin embargo aseveras que la conclusión de un proyecto pues te provee de un sentimiento triple como regalo, satisfacción, el placer del deber cumplido y libertad. Y te pregunto por una que creo que es pues entiendo que uno de los grandes enigmas, una de las grandes preguntas que se hace el creador, y es si es posible vivir esta pulsión como una vía liberadora y a la vez como una especie de prisión, ¿no? Porque como decías al inicio, el artista nunca está contento del todo con su trabajo. Nunca, y eso es bueno, claro, porque lo peor de todo es quedarse uno convencido de que ya está todo hecho. Entonces ahí ya no puede haber nunca más creatividad, ya se queda uno estancado y nada. Uno tiene que ser inquieto siempre, pienso yo de esa manera. Y hay que ser siempre, no estar conforme, inconformista. Yo también soy inconformista, ¿no? Y soy muy anti mucho, también a favor, pero casi más soy más rebelde que con causa casi siempre, ¿no? Que de otra forma. Y pienso que eso, que hay que seguir innovando y hay que seguir luchando y no darse por las cosas por cumplidas, por terminadas. No darlo nunca, porque siempre es posible volver. Exactamente. Y además vamos creciendo, ¿no? Con cada obra, cada composición. Pensamos que ya está todo terminado aquí, pero en cuanto da uno o dos pasos atrás y vuelve, cree que no, que se ha dejado mucho. Entonces, a veces es necesario y también satisface volver otra vez atrás y volver otra vez a reconducir lo que se había dejado. Sí, porque empezar una obra es casi como empezar un poco de cero, ¿no? Sí. Sí, supongo que sí, claro. Mucho que aprender y quizá lo que nos ayudó en un primer momento ahora es un lastre y necesitamos, ¿no? Pues introducirnos en otro ámbito, bueno, un ámbito además muy variado, un mundo, un universo ficticio y real muy variado. Nos hablas a lo largo de tus relatos y de tus artículos en esos semanarios de bitácora, como tú los llamas, de temas tan diversos como el mannequin peace, el tráfico de menores en China, la delgada línea entre la falta de respeto y la violencia, la temeridad de esos que tienen, nos dices, el perverso propósito de acomplejar el derecho a la igualdad en las dictaduras como la de Ben Ali, la tragedia de las pateras cruzando el estrecho, tradiciones como Halloween, es decir, todo el universo, ¿no? Es todo. Esa sensación de querer absorber absolutamente todo lo que me rodea, ¿no? Pues sí, porque no podemos ignorar todo lo que nos rodea. Claro, uno no puede estar en todas partes, no puede estar aquí y allí, pero lo que sí está claro es que cada día se va encontrando uno en las noticias, en la televisión, en la prensa, en radio, uno va escuchando acontecimientos que a uno no lo dejan indiferente. Desgraciadamente se van sucediendo con tanta velocidad de que no da tiempo a asimilarlas, entonces quizás no las valoramos tanto.
tiene ese hándicap de que por una parte es bueno de que haya mucha información, pero por otra no nos da tiempo a asimilarla y a valorarla, ¿no? Y a recapacitar sobre ella. Pero sí, claro, todo es parte de uno, y a mí este mundo de la emigración, porque no debemos olvidarnos, ahora lo estamos viendo, de que somos otra vez un país de emigrantes, nunca dejamos de serlo, pero para algunos parecía de que ya nosotros no lo recordaban, no lo habían vivido. Yo como niño también de casi la posguerra, ya no de la posguerra, de los últimos coletazos de la dictadura, pues mi padre también fue emigrante, y mucha familia mía está dispersa por otra, dentro del país y en Cataluña o en otros sitios, y también fuera, ¿no? En Francia o en Alemania. Nosotros siempre hemos sido un país de migrantes y no podemos ser tan intolerantes como somos a veces, tan irrespetuosos con la gente que se juega la vida en una patera o se juega la vida por sobrevivir. O sea, que nadie en su sano juicio haría lo que hacen estas personas si no fuese porque en su tierra están destinados al fracaso total, a la muerte, digamos, por la falta de nutrición. O sea, que no podemos hacerle eso y decirle, no, ustedes aquí, este es un mundo nuestro y este es un mundo vuestro. Y cuando nos interesa ir allí, acabar con toda su despensa, con sus materias primas, y luego, si te vi, no me acuerdo. No puede ser así, hay que tener un poco de humanidad, claro. Antonio, y esta convicción, esta implicación también con la sociedad, la política de tu tiempo en cualquier rincón además del planeta, lo cual también es de agradecer, convive tanto en el espacio literario como en el propiamente ensayístico del artículo, con esa pasión plástica, ¿no? Por utilizar uno de los títulos de tus textos, y es que en algunos textos, como por ejemplo El hombre coloreado, si asistimos a ese diálogo, de alguna manera Antonio, aunque esté escribiendo, no olvida que tiene las manos quizá manchadas de óleo, de trementina o de algún otro material. Sí, claro. Claro, es una manera, claro, el reflejo. Son herramientas diferentes, pero al fin y al cabo uno quiere plasmar y quiere decir lo mismo. En cierto modo soy detallista, si cabe, ¿no? A veces no lo soy tanto porque me lo exijo, que no debo de ser tan barroco, ¿no? Hay que ser un poquito más suave, no tan adornado. Pero es bueno no dejarse atrás. En la pintura, lo figurativo, el realismo te lo dice prácticamente todo. A mí no es que me guste cada día menos, sino que prefiero cada día irme por otros campos, más conceptos, más abstracción, porque también ayuda más a desarrollar la imaginación. Aparte de que para algunos puede resultar más fácil, ¿no? De pintar más rápido, sí, claro que sí. Hombre, la base del realismo siempre es la base, hay que empezar por ahí, ¿no? Es lo clásico. Pero en la literatura pasa igual. Hay que jugar con la imaginación, hay que contar con ella. El lector debe de enseñarle un camino, una estancia, pero a veces es necesario que tú le enseñes, que tú le marques, que le digas el marco que hay, pero que el cuadro, el paisaje, que se lo imaginen ellos. O que la lámpara está de esta forma, pero con otro adorno, las cortinas, que se la imaginen ellos también el color. Hay que dejar paso a la imaginación porque jugamos con eso. Acercarse, entendemos, a la misma realidad desde diferentes códigos, pero también seguramente ese cambio de registro te permita descansar, no dejas de crear, pero sí te vuelcas, ¿no?, en otro canal de otra manera, ¿no? Es necesario, pues como te digo, soy muy inquieto, entonces a veces necesito una salida, un tubo de escape, y lo encuentro en eso, porque hago lo mismo pero de diferente forma. Entonces, digamos que lo que cambio son las herramientas. Hay veces que necesito dejar, yo veo alguien que está pintando y me entran unas ganas locas de buscar un soporte, buscar y restregar pinceles y de manchar. Y si leo cualquier cosa que me ha gustado, pues rápidamente me viene alguna idea y ya necesito también escribirlo. Entonces hay épocas, no puedo mezclarlo todo, pero sí hay épocas que igual estoy escribiendo una novela que es más larga y lo dejo un paréntesis de varias semanas y me pongo a pintorrear, a pintar cosas, a hacer cualquier cosa. O incluso también en los relatos pues hago algunas ilustraciones, aunque sean pequeños dibujos o acuarelas simples que son más como borradores, bocetos, pero también lo necesito a veces porque ya no solo como complementario, sino porque soltar una herramienta coge otra y como que hay una alternativa y como que todo es más amable. ¿Sí?
Decía, cambiando de asunto, Antonio, Pablo García Casado, el famosísimo poeta cordobés, que la poesía vive en Twitter. También hemos visto, pues hace muy poquitos días, como es tradicional, la entrega de ese premio Nadal se producía en la noche del 6 de enero. Y en este caso pues llegaba a las manos de Carmen Amoraga, que ha escrito La vida era eso, una novela en la cual las protagonistas son precisamente esas redes sociales. Para el escritor es una gran aliada, porque en tu caso conviven en la publicación impresa con también la venta online, ¿no? Ese concepto del libro digital. ¿Cómo es esa coexistencia? Y si piensas que ya hemos dado un paso más allá y que ya el escritor no tiene Internet, la red de redes, como un paso intermedio o un complemento, sino realmente como el futuro, ¿no? de la lectura. Es el presente, ya no solo el futuro. Y no es un paso intermedio, ni no es una herramienta más. El Internet ya para el escritor y para casi todo, ya casi necesario, ¿no? Entonces ya no solo nos da, como tú bien dices de esta novela que ha ganado el premio Nadal, se desarrolla sobre el mundo, sobre los chats, sobre los contactos de Internet. Eso para mí es una fuente de inspiración tremenda. Sí, yo muchas veces pues necesito, entonces me meto en un chat. Una vez, hace tiempo, no recuerdo, me parece que fue la primera novela, de par en par, pues hablaba sobre un problema de la obesidad, ¿no? Y entonces pues se me ocurrió meterme en un chat de gordos, ¿no? De gente obesa. Y bueno, estuvo un tiempo y yo me hice pasar por ellos, por un gordo, pero con el hecho de ver su problemática, sus problemas, lo que le interesaba, lo que no, sus complejos, que son muchos, todo lo que la sociedad le castiga por eso, por el hecho de ser poco grueso. No estamos acostumbrados y parece que es que como si no eres perfecto en una línea, en una medida, como que ya está fuera un poco. Y el concepto de perfecto también hay que ponerlo en cuestión. No, claro, ¿verdad? y la perfección hay que saber hasta dónde, porque es muy objetiva y muy relativa. Claro, entonces no se puede. Y yo me metí ahí por investigar, por aprender, y me fue muy productivo y fructífero porque aprendí mucho, aparte de que conocí muy buenos amigos, entre ellos un amigo argentino, Néstor, y yo lo conozco hace ya pues 9 años, y hemos ido conociéndonos por otras redes sociales, y tengo una relación con él estupenda, es un tipo fabuloso, también escribe, y en mi primera novela también pues colaboró, él metió un cuento, y yo también colaboré en un libro suyo, y por eso, aparte de que ya para venderlo, claro, porque es otra forma de vender, otra forma de subsistir, pero Internet es necesario para casi todo. Bueno, pues conoceremos, Antonio, nos hemos quedado ya sin tiempo, pero de verdad que agradecemos mucho que nos hayas visitado y esperamos que próximamente podamos seguir ahondando, profundizando en ese Antonio Torres escritor, ¿verdad? Porque además en breve vamos a conocer al Antonio Torres como artista plástico dentro de nuestra sección Creadores, así que para esta dimensión pues nos reservamos este espacio aquí, si te parece. Nos hemos quedado con ganas pues de profundizar aún más en ese tratamiento de la historia de los pueblos indígenas de Latinoamérica y también de conocer esas salas del destino. Así que, si te parece, en breve, cuando lo tengas a bien. En cuando lo tenga, pues ya traeré un ejemplar y ya. Muy bien. Seguiremos hablando de historia, de literatura, de arte. Muchísimas gracias, Antonio. A vosotros, cuando queráis me tenéis a vuestra disposición. Hasta muy pronto, Muchísimas Antonio. Gracias.